Entonces, ¿qué le vas a aportar tú al diseño de este país que estamos haciendo en Consagro? La educación. Yo creo que yo apuesto por la educación porque el trabajo de uno pasa, pero la educación, y es para un grupo muy reducido, pero creo que la educación es una cosa más masiva, más colectiva, y creo que es lo que hace falta en Venezuela. En este episodio conversaremos con Víctor Sánchez Tafur, un arquitecto venezolano que ha dejado una huella indeleble dentro y fuera de nuestras fronteras, quien nos contará cómo pasó de su amor por la medicina a la arquitectura y cómo la formación académica se convirtió en su estilo de vida. Prepárense para una conversación inspiradora que nos llevará a explorar su visión del diseño, la educación y su amor por la arquitectura. Bienvenidos a El Diseño de un País. Bienvenidos todos ustedes a un episodio más de El Diseño de un País. ¿Están preparados? ¿Tienen las herramientas a la mano? ¿Cómo están sus mentes para escuchar a todos estos maravillosos invitados que gracias a ellos y a ustedes estamos construyendo un país, diseñando un país? Hoy tenemos un invitado bien especial porque una cosa piensa el burro, creo que es un refrán así venezolano, una cosa piensa el burro y otro el que lo arrea, porque él quería estudiar medicina y resulta que por situaciones de la vida no pude estudiar medicina, no pude entrar en medicina. Y entró en arquitectura porque además le dijeron, tienes que estudiar algo serio. Eso me dio risa, ya vamos a hablar de eso, tienes que estudiar algo serio. Y empezó a estudiar arquitectura. Pero él cuenta que desde el día 1 se enamoró de la carrera. Hoy en El Diseño de un País vamos a estar conversando con Víctor Sánchez Tafur. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy agradecido por esta invitación y bueno, complacido de contarles todo lo que pueda y lo que esté a mi alcance. Víctor, hoy viniste de blanco. ¿Tú te imaginas con una bata de médico? ¿Todavía te visualizas con una bata de médico? Me gustó mucho la medicina. Yo siempre, eso es algo que a uno le queda ahí, porque eso fue realmente lo que a mí siempre me interesó desde que era niño. Ok, Todos mis compañeros, que después realmente fueron mis compañeros de universidad, ok. ellos desde pequeños decían que iban a ser arquitectos. Ah, Y fíjate. yo no, yo decía que yo iba a ser médico. Pero bueno, por esos temas de país, de muchas cosas, cerraron la central en ese tiempo y yo empecé a estudiar diseño gráfico. Ujú. Y bueno, Que somos colegas. ajá, sí. Sí, Ah, qué bien. me dio risa porque leí y vi por allí que estudiaste diseño gráfico, pero que tu papá te dijo, no, mira, Víctor, Porque lo que yo estaba vamos a... haciendo era estudiar en una academia, un curso, que no eran como eran después, que fueron de 3 años, luego Sí, que ahora era técnico, yo soy licenciaturas, técnico, ahora. No, existe la en esa época licenciatura, eran cursos, era. curso. Entonces, claro, mi papá veía que eso no era, no estaba dentro de lo que se estilaba. Y bueno, mi papá un día llegó y me dijo que él había hablado con mi primo y que le parecía bien que yo estudiara arquitectura, pues, y que él me había inscrito para estudiar arquitectura. Dices que te enamoraste desde el día 1 de la carrera. ¿Qué viste allí? ¿Qué viste estudiando arquitectura? ¿Qué dijiste? Esto me apasiona, Yo esto creo que me al gusta. final, y volvemos otra vez al mismo cuento de antes, los padres no se equivocan. Yo creo Mm, que yo desde pequeño siempre me interesó el diseño, me interesó el orden, mis juguetes estaban todos ordenados siempre. Este, él lo veía, dibujaba muy ok. bien, todo este tipo de cosas que suelen decir los padres, ah, él va a ser arquitecto. Pero bueno, como yo fui libre de escoger lo que yo quisiera, pero al final terminé yendo al sitio donde tenía que ir, pues, y creo que no me equivoqué, y no se equivocó él tampoco. ¿Cómo llevaste la carrera? Muy Cómo se bien, desarrolló Víctor, el estudiante? muy bien, muy bien. Cuando uno entra a una carrera, entra a la universidad, uno también entra con muchas dudas y más si no es la carrera que tú querías Claro. estudiar. Ujú. Entonces, al principio estaba un poco dudoso, estaba muy temeroso, pero cuando de repente empecé a sacar muy buenas notas, yo fui el primero de mi promoción y saqué muy buenas notas en toda la carrera, porque desde el día 1 que me empezaron a poner los ejercicios que uno pone a los estudiantes jóvenes, las primeras cositas que hace, y empiezas a salir bien y lo entiendes y te gusta, te vas apasionando.
Y así fue, toda la carrera fue para mí un gusto total. Yo no, además no me trasnoché como esas cosas que ¿Y todo el cómo mundo hacías? dice. No, Eras yo ordenadito. Así como dijiste que sí, eras ordenado con tus cosas, me imagino que con sí, tu yo tiempo empecé a también fuiste estudiar, ordenado. yo salía muchísimo cuando Ok. estaba en bachillerato. Creo que a lo mejor esa también era otra de las preocupaciones de mis padres, de bueno, mira, si no lo ponemos a estudiar, aunque yo siempre fui formal, pero igual, mi grupo de amigos no era tan formal. Entonces, claro, ¿qué sucede? Empiezo a estudiar arquitectura y empiezo a ver cómo funcionaba, parece un poco loco, pero volvemos Ajá. a la medicina, cómo funcionaba el cuerpo humano. Entonces yo decía, yo empecé a leer y decía, bueno, mira, a partir de las 9 de la noche, la temperatura corporal baja, tú empiezas a perder motricidad, destrezas, tal, hasta las 4 de la mañana. O sea, tú estudiaste el cuerpo humano para estudiar Y arquitectura, empecé a para cumplirlo, rendir. y empecé a cumplirlo para rendir al máximo, porque es que si no es una carrera muy fuerte. Sí. Entonces lo empecé a cumplir, empecé a acostarme más temprano, a levantarme en la madrugada, a trabajar. Eso sí, antes de acostarme arreglaba todo para levantarme y tener todo arreglado. Ok. Entonces son cosas que con el tiempo, yo lo hacía intuitivamente, iba a estudiar esto, pero con el tiempo me he dado cuenta que psicológicamente, y eso es otra área que me interesa muchísimo también por la docencia y todo esto, Ujú. me di cuenta que el hecho de tú tener el espacio limpio cuando te levantas en la mañana, después de haber trabajado hasta la noche, te da una energía totalmente diferente. No, y me imagino que empezabas a trabajar previo a ir a la universidad. Sí, Y no, bueno, seguro después de la universidad también, pero tenías tu hora de voy a dormir. sí, claro, Cosa que no lo hacen, sino que se quedan corridos. claro, que es lo que a mí me parece una tortura, o sea, y algo que tú estudias así, ¿no? De vez en cuando, eventualmente que te toque está bien, pero no es muy agradable luchar contra el cuerpo. Qué bueno entonces que desde el día uno amaste la carrera y además te Sí, organizaste física y emocionalmente para estudiar. sí, 5 años, sí, Víctor. estudié 5 años, sí, cinco cinco años años de justos. carrera. Qué bueno. Como un estudiante, que me dijiste que primer lugar, Sí, ¿no? De la promoción, se convierte luego en docente. otra casualidad, porque tampoco quise ser nunca profesor. Mm, Yo estaba en mis clases y resulta que uno de mis maestros de la carrera vio en mí que yo le explicaba a mis compañeros y entonces un día mi papá me fue a buscar en una de las entregas que tuve y le dijo a mi papá eso, le dijo, mira, yo creo que usted debería decirle a su hijo que se prepare para ser profesor en quinto semestre. imagínate. Y mi papá cuando íbamos camino a la casa me lo comenta y yo le digo, no, vale, profesor, yo no tengo paciencia, olvídalo, eso no, a mí no me gusta dar clases, no me interesa. Y me quedé pensando. Y a la semana siguiente fui a la oficina de él, de un profesor que se llamaba Francisco Arocha, Paco, que en paz descanse, y le pregunté y le dije, mira Paco, ¿por qué tú le comentaste esto a mi papá y tal? Entonces él dice, tú tienes madera para profesor, tú puedes ser un buen profesor. Prepárate, pero eso sí, prepárate. Me Ok, dijo, no lo hagas así a la ligera, ni te gradúes, porque eso es una responsabilidad muy grande. Dije, bueno, está bien. Y empecé a prepararme, a hacer preparadurías, ok. empecé a hacer unas pasantías, pero las hice en docencia, que mi universidad, la José María Vargas, en ese momento la tenía en Caracas. Y bueno, me preparé y cuando me gradué ya tenía experiencia. Como Ya, docente. sí. Porque no quiere decir que un buen arquitecto sea un buen No, profesor. para nada, Ajá, para nada. Y al revés tampoco. ok. Yo creo que uno para ser profesor primero tiene que tener una vocación que vaya un poquito más allá de lo que uno gana Ujú. y luego tienes que prepararte. Yo siempre a los profesores nuevos, que ya tengo alumnos de alumnos dando clases, Claro. les digo que tienen que prepararse. Eso es lo más importante. Un profesional y un profesor más que todo tiene que estudiar, tiene que mantenerse al día, tiene que constantemente estarse preparando porque bueno, está formando gente además que está en otros tiempos. Es totalmente, totalmente de acuerdo. Estar preparado en las dos áreas, como dices tú, prepararte para ser un buen docente, pero también estar metido en la carrera. O sea, Sí, estar ejerciendo. ejerciendo para saber qué es tendencia, cómo se está haciendo esto, cómo se está manejando esto u otro material. ¿Satisfacciones como estudiante y satisfacciones como profesor?
Bueno, como estudiante, mi mayor satisfacción fue ser primero en mi promoción. Pero más allá de eso, mi gran satisfacción fue poder hacer lo que yo quise hacer siempre. Haberlo logrado. Porque muchas veces uno, estudiando arquitectura, se le ocurren muchas cosas, pero aterrizar eso, poder concretarlo, que los profesores te lo aprueben, que lo hagas bien. Eso para mí, yo hice siempre lo que quise y lo que se me ocurrió. Y como profesional, lo que he construido. ¿Y como profesor? Y como profesor, mis alumnos. O sea, tener alumnos que dan clases, que son profesores. Qué bueno. A ver, ¿qué significa para ti, Víctor, el número 948? Esa fue la primera casa que hice. ¿Por qué el 948? Háblame de numerología, no, de qué significa. Era muy sencillo, era mucho más sencillo que eso. Era el número de la parcela de la casa. Ay, Dios mío. Y uno dándole vueltas, ¿qué significará? No, era el número de la parcela de la casa. Esa es una casa muy bonita que hice, fue la primera experiencia, la primera casa construida que tuve. Y fue gracias a un estudiante de la universidad que estaba por graduarse y su prima le encargó esta casa y él no se sentía en capacidad de hacerla y me llamó como su profesor para hacer esa casa y la hicimos entre los dos y bueno, quedó muy bien. Pues. ¿En qué año la hiciste? Esa casa es del 2004. Si la ves ahorita y ves la casa 948, ajá, que me da mucha risa que sea el número de la parcela, sí. Pero tiene hasta estilo, la casa 948. La silla tal, porque entonces además toda esta tendencia tienen como números, la silla L50, sí. Y cosas así. Por ahí estoy enamorada de una mesa que es de vidrio, entonces también tiene un nombre con un número. Sí, esa es la redonda esa que tiene una pata de un lado. Y no, es una mesa de vidrio cuadradísima, hermosa, que la funden en una sola pieza, pero el vidrio es degradado, o sea, me lleva loca la mesa. Ya la tengo ahí medio ubicada. También tiene un número. ¿La hiciste, me repites el año? 2004. 2004. La ves ahorita, Víctor, y dices, le cambiaré esto, le cambiaré lo otro, me parece que hice maravillosamente esta parte. Bueno, yo nunca pienso que he hecho maravillosamente nada, yo soy demasiado exigente. O sea, siempre le ves algo que... Siempre, que por cierto, hace poco uno de los estudiantes de hoy en día, que no son los mismos estudiantes que yo tenía hace 30 años, me decía que yo era demasiado hater como profesor, cosa que a un estudiante de hace 30 años ni se le hubiera ocurrido decirle a un profesor, pero me dejó pensando, y es verdad, porque yo soy así hasta conmigo mismo, o sea, a mí me gusta exigirme al máximo hasta donde puedo. Entonces, esa es una casa que me parece que hoy en día le quitaría unas cuantas cosas. Okay. Pero no está mal. Creo que es una casa que la podría volver a hacer. O la podríamos, porque la hicimos a dos manos prácticamente. Acabas de mencionar algo con respecto a los alumnos y nos vamos nuevamente a la etapa de profesor. ¿Han cambiado los alumnos? Totalmente. Totalmente, así con todas las palabras. En actitud, en manera de pensar. En todo, en absolutamente todo. Porque, claro, ha cambiado el contexto país. Han cambiado sus padres, ya no son los mismos padres de antes. Entonces, han cambiado los medios, como se aprende, han cambiado los instrumentos de nosotros, de los profesores, para enseñar. Entonces, la docencia es otra cosa, totalmente distinta. Antes teníamos un estudiante más sumiso, más conservador, más concentrado, posiblemente más, diría yo, más limitado no es la palabra, pero como tenía las cosas más acotadas. Okay. Hoy en día los estudiantes vuelan y uno más bien tiene que atraparlos. Mira, ya va, fulanito. Pero entonces cuando lo atrapas no se queda tranquilo, entonces es complicado. Es un reto. Es un reto total, o sea, es agotador realmente. Antes eran profesor Víctor. Sí, totalmente. Seguramente. Totalmente, sí. Y eso que uno está más viejo ya, pero igual te siguen diciendo Víctor. Más. Es otra relación muy distinta. Claro, yo creo que ahí los profesores tenemos un rol importante que es mantenernos al día. Porque si te vas despegando, no solamente en los años, que es una cosa normal, que no la puedes evitar, pero si te vas despegando a nivel de conocimiento y tu contexto no lo entiendes,
fracasas No vas a entender como tampoco profesor. los alumnos. Exactamente. Nos vamos al proceso creativo. ¿Cómo definirías el proceso creativo de Víctor para entender un proyecto? Bueno, yo creo que siempre uno tiene unas referencias. Ya uno, y con los, como dicen, con el tiempo uno se va prejuiciando cada vez más, ¿no? Es lo mismo que lo que dicen que cuando te vas poniendo más viejo es más difícil conseguir pareja. Así sucede con la arquitectura. A medida que te vas poniendo más viejo, que vas pasando más tiempo, que vas haciendo más cosas, te vas como yendo más por una línea, ¿no? Eso no quiere decir que no tengas la suficiente experiencia como para entender al cliente y escucharlo, que creo que es fundamental. Eso no te lo enseñan en la universidad. En la universidad, lamentablemente, y todavía se sigue enseñando de esa manera, te enseñan a que el arquitecto es El todopoderoso. Sí, y eso no es bueno, porque cuando sales chocas muchísimo, cuando sales te metes unos buenos golpes en la calle. Entonces, tú tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender de lo que hay, tienes que aprender de cuáles son los límites de las cosas, de la mano de obra, de esto y aquello, y moverte en ese contexto. Entonces, creo que eso por lo menos es fundamental entenderlo para uno arrancar un proyecto. Porque desde ahí ya hay unos temas personales que uno maneja en la arquitectura. Hay unos temas que yo tengo ya, que a mí me interesa, y si yo me pongo a ver todos mis proyectos, en todos mis proyectos aparece eso. En algunos un poquito más disimulados, en otros porque el cliente no me dejó hacerlo del todo. Pero te define, ¿no? Entonces, Sí, es como bueno, cuando ven una obra de arte y reconocen que es un Dalí, que es un Picasso. Cuando ven un diseño de moda, reconoces que es un Oscar de la Renta, un Carolina Herrera. Pues que tú tengas ya esa visión clara, dicen, bueno, esta es una obra de Víctor Sánchez Cafú. Hay gente que me dice que sí, Ajá, yo Cafú. no lo sé, porque a mí me parece que en arquitectura eso es como una marca. Ok. Y hablar en arquitectura de una marca en cuanto a las ideas es un poco complicado, me parece a mí. Yo creo que la arquitectura se vive. O sea, tú estás en el espacio, entiendes, lo ves y eso es una cosa. Pero decir que yo voy a repetir ese mismo espacio en otros lugares, es muy difícil, porque como yo repito esa misma arquitectura en una casa que tiene 5 habitantes y la otra era una pareja recién casada, pero sin embargo, y es algo que no se puede explicar muy fácil, es algo como metafísico, Ajá. existe algo en las proporciones, existe algo en la manera de hacer que sí está. Bueno, tuviste un proyecto fuera de Venezuela, en donde lo hiciste a remoto. Ajá. Nunca estuviste en el proyecto. Todavía no he estado. Ay, bueno, imagínate tú. Y la gente, tienes personas cercanas que van al proyecto y te dicen, aquí estás, aquí está tu toque. Es como que si hubieras estado presente en la obra. 4 personas que han estado en Houston lo vieron y me dijeron lo mismo. Ellos pensaban que yo estuve ahí, que yo construí el proyecto. Que para más cuentos fue a distancia, porque es lo interesante. Claro, la persona que lo construyó allá, tenemos muchísima afinidad. De hecho, ahorita voy a hacer el tercer proyecto allá en Houston. Y va a ser lo mismo, lo hago con los ojos cerrados. Creo que si él no hubiera estado ahí, no hubiera sido tan sencillo que yo me arriesgara a que me gustara tanto el resultado. Porque bueno, hay proyectos que a uno le gustan más, otros que no le gustan tanto. Claro, como todo, como todo. Hablemos de tu equipo, de tu empresa. Comenzó como Stop. Ajá. Cuando lo leí, Uy, sí. cuando lo leí dije, ¿cómo alguien le pone un nombre de Stop a Sí. algo? Así como que párate, si todos los temas dicen no me detengas. Hoy en día sería un fracaso, creo yo, de entrada. Bueno, así lo dije, yo tengo que preguntarle. Sí, O sea, sí. ¿cómo le pones a una empresa el nombre de Stop? Ni me acordaba, imagínate tú. Eso fue como en el año 2000, algo así, 2003, más o menos. Sí, claro, Stop Sánchez Tafur, oficina de proyectos. Como que paren a este muchacho. Sí, esa fue la primera oficina que tuve, bueno, cuando ya formé Yo trabajé muchos años, porque fíjate que yo me gradué en el año 95 y yo le tenía tanto respeto a la arquitectura que yo dije, yo no puedo salir a hacer arquitectura así me parece irresponsable. Sin codearte con los grandes, que lo hiciste. Sí, entonces, ¿qué hice?
yo dije, yo quiero aprender con los mejores arquitectos. ¿Y cuál fue mi manera de aprender? Hacerles maquetas a ellos. Esa fue mi manera de aprender. Entonces yo le hacía las maquetas a los museos, a las grandes obras. ¿Y qué es lo que yo hacía? Algo que no hace cualquier maquetista, creo yo, que es que yo me quedaba en mi oficina, cuando ya se iba toda la gente que me estaba ayudando a hacer las maquetas, yo me ponía a estudiar los proyectos. A ver cómo había resuelto este arquitecto esta escalera, cómo había hecho esto, cómo... Estoy hablando de puros premios nacionales de arquitectura y arquitectos importantísimos en el país, que luego se ganaron los premios nacionales de arquitectura. Yo en ese momento no sabía que iban a ser premios nacionales. Y así aprendí arquitectura. Hasta que al final dije, ya llegó el momento, ahora sí voy a hacer mi oficina de arquitectura. Y bueno, empecé. Siempre con un equipo. Y le quitaste el stop. Sí. ¿En qué lo convertiste? Bueno, ahí, de ahí en adelante sí se empezó a llamar Sánchez Tafur, Oficina de Proyectos, que es algo que bueno, no es nada original, pero bueno, son mis dos apellidos. Pero cuando entramos a tu página también está el área de escuela, ¿cierto? Sí. Yo creo una plataforma que se llama STA School. Esa es una plataforma en la que tengo 2 socios más. En todo lo que yo hago siempre trabajo en equipo, aunque tenga mi nombre. ¿Y cómo es trabajar en equipo? ¿Se puede trabajar en equipo con arquitectos? A veces sí, a veces no. En algunas cosas sí, en algunas cosas no. Había un gran arquitecto que se llama Mies van der Rohe, que él decía que un proyecto de arquitectura no lo podían tener 2 personas en la cabeza, que lo tenía que tener uno y los demás lo seguían. Que eso era lo que él hacía. Él era el que tenía la cabeza en su oficina y los demás lo seguían. Puede sonar un poquito egocéntrico, pero creo que tiene algo de razón. ¿Por qué? Porque cuando tú concibes un proyecto de arquitectura, tú le das muchas vueltas, lo maduras, tanto es así que por eso es que yo le pido siempre a los clientes, y esto me gustaría que quede para la posteridad. Por favor, la cámara directo a Víctor. Que le den la supervisión de la obra al arquitecto. Al arquitecto. Siempre, porque el arquitecto es el que es capaz de enderezar cualquier cosa que se tuerza y quede bien. Tuviste por ahí un episodio con una casa. Sí. Te enojaste, dijiste. Yo me enojé. Porque... Sí, bueno, con esa. Ajá. Con la primera casa. Con la 948. Sí, con esa primera casa. Esa primera casa bueno, no, ni siquiera fue eso, fue que luego nos quitaron la supervisión y después nos volvieron a contratar cuando se dieron cuenta que había sido un desastre lo que habían hecho. Que tienes que estar allí. Sí. Bueno, STA School, te estaba comentando que es una plataforma que bueno, para nosotros es un proyecto. Tengo otros 2 socios, Atenea Cuoto y Ricardo Arispe, que son magníficos en lo que hacen, pero me busqué 2 socios que no son arquitectos. Uno es diseñadora y el otro es ingeniero. Entonces ellos son perfectos socios porque nos complementamos. Es la trilogía perfecta. Cada quien sabe hacer perfectamente su parte y a los 3 nos interesa la docencia, a los 3 nos interesa hacer las cosas bien, a los 3 nos interesa el país. O sea, hay unos puntos en común muy bonitos. ¿Y qué es lo que hace esta plataforma? Esta es una plataforma de educación experiencial. ¿Qué pasa? Que vamos otra vez a lo que hablábamos de la docencia. Las universidades muchas veces tienen unas estructuras muy cerradas y uno ahí no puede cambiar cosas. Complicado cambiar un pensum. Sí. Un proceso. En la Universidad Católica no tenemos ese problema por ahora. Yo fui uno de los fundadores ahorita de la carrera y pudimos revisar 40 universidades a nivel internacional y armamos una estructura para un plan de estudio para una universidad que además va a ir evolucionando. El mismo plan está creado para que vaya evolucionando. Entonces, en ese sentido estamos bien. Pero esta plataforma, ¿qué es lo que me permite a mí? Poder invitar a personas que en la academia no podrían dar clase porque no tienen el título, porque no tienen esto, pero yo siento que su experiencia vale muchísimo. Y hay que compartirla. Y para un arquitecto en formación, el diplomado que yo tengo de arquitectura, que se llama la arquitectura como profesión, es el único diplomado de arquitectura en Venezuela. Es el único. Y es completo totalmente. O sea, son 5 módulos, donde cada módulo te habla de un perfil distinto. Incluyo por primera vez en la carrera comunicación y medios, gestión y gerencia. Todo lo que yo sé que hace falta
Lo incorporaste. lo tengo en ese diplomado, donde ya estamos en la 3ª edición ahorita y es un diplomado muy demandado. Tengo 30 ¿Presencial o personas. online? Es online. Es online. Nosotros ahí hemos tenido alumnos de Buenísimo. Japón, de México, Y eso lo de aprendimos en la Portugal. pandemia, que podemos hacer cualquier cosa online. Exactamente. Que exactamente. podemos No, aprender y podemos estudiar claro, online. nuestra plataforma que hemos trabajado mucho en esa página web que tenemos y es de primera, que eso lo ha hecho Ricardo, nosotros tenemos todas las posibilidades de que la gente vea a su tiempo las clases, porque quedan grabadas, las ves en la noche, las ves el fin de semana, no tienes ningún problema, o sea, no rompe un poco con esa idea de la enseñanza tradicional, que no lo inventamos nosotros, pero lo estamos aplicando en Venezuela. Quienes quieran aprender de los mejores, bueno, pueden entrar en la plataforma. Del año 2007 al año 2009 vives en España y dices que esa experiencia te cambió tu manera de ver tu carrera como arquitecto, tu carrera como profesor, o sea, como ¿qué quiero ahora, de ahora en adelante? Quiero algo nuevo. ¿Qué pasó en España? ¿Qué conociste en España? ¿Qué viste en España que te cambió de esa manera? Sí, eso es un antes y un después definitivamente. Yo tenía yendo a España desde el año 2000. Acabo de llegar de Madrid ahorita, después de varios años, desde la pandemia no iba. Este ha sido el periodo más grande que he tenido. Yo he ido unas 15 veces a Madrid. Desde el año 2000 que lo conocí, me enganchó. Me gustó la cultura, me gustó la sociedad, me gustó. Vi que que yo necesitaba como ese espacio para crecer. ¿Qué sucedía en Caracas? Las responsabilidades, todo era muy fuerte y yo no tenía tiempo de nada. Yo vivía el día a día. Y cuando decido irme a Madrid para afuera, tuve que hacer una pausa, juro. Tuve que cerrar la oficina, tuve que separarme de mi familia, tuve que hacer todo para irme y desconectarme, ¿verdad? Cuando yo estaba en Madrid, yo llegaba y decía, estaba en una plaza y yo decía, no puede ser que yo no tenga nada que hacer. O sea, Es que a veces nos culpamos y lo estaba leyendo en varios artículos. Actualmente se juzga y se culpa a alguien que tiene tiempo libre. exacto. Que tiene Y tiempo eso es lo más libre. valioso. ¿Qué estás haciendo? No, nada, me voy a sentar a leer un libro. ¿Y cómo tienes tiempo para eso? O sea, Sí, tienes sí, tiempo sí. para Ojalá ti. todos logremos hacer eso. Entonces Que es el equilibrio. te sentías libre. Claro, entonces, y eso que yo fui a estudiar, Ujú. después empecé a trabajar, porque yo afuera, yo soy un poco inquieto, afuera cuando me di cuenta de eso, yo dije, tengo que hacer cosas. Hacía cosas y todavía me quedaba tiempo. Claro, porque me desconecté de demasiadas cosas que tenía aquí. Entonces, yo me sentaba en una plaza y leía, dibujaba, me inscribí en la Escuela de Escritores de Madrid, que era algo que siempre quise hacer. Tomaba fotografías, estudié fotografía. Entonces, yo podía hacer todo y me daba tiempo y sentía que lo asimilaba. O sea, no era que lo hacía rápido y entonces me iba a mi clase. No, allá yo pensé y dije, bueno, ya va. ¿Qué he venido enseñando yo todos estos años? ¿Qué quiero hacer? O sea, ¿qué quiero hacer como profesional? La experiencia, fui a estudiar en la Politécnica de Madrid. Y la experiencia ahí fue increíble, porque lo que estaban haciendo los profesores a mí me cambió los esquemas. Yo dije, yo estoy atrasado, estoy haciendo esto, tengo que hacer esto, ahora tengo que mejorar. Empecé a reinventar todo lo que había hecho prácticamente, en todos los ámbitos, y en el ámbito personal igual, la cultura, pero siempre pensé en regresar. En O sea, regresar. siempre quería era regresar para hacer las cosas aquí. Una obra de Madrid que en todas estas visitas y en todos estos años todavía te apasione, te guste ir a verla. Yo creo que el edificio Castelar, ese edificio es un edificio que está en el Paseo de la Castellana, que es un edificio de Rafael de la Hoz, que es un edificio que está como flotando. Es una cosa que yo paso, yo lo veo, y esta vez pasé como 3 veces y lo veía. Yo decía, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace? Imagínate, me pasó tantas veces, pues yo trabajaba por allí, que yo paraba en el autobús, me bajaba, veía el edificio, le daba la vuelta y me volvía a montar en el autobús y seguía. Y lo hacía así, como si fuera a ir a saludar a alguien. Voy a anotarlo para tenerlo en cuenta cuando vaya a Madrid. Sí, el edificio Castelar. Edificio Castelar en el Paseo de la Castellana. Sí.
Víctor, mencionaste ahorita algo que estaba dentro de lo que tengo acá para conversar contigo y es en el momento que decides escribir. Habíamos hablado que antes de comenzar a trabajar en tu oficina, en tu propia oficina, dijiste, bueno, yo tengo que trabajar con los mejores arquitectos. Teniendo en cuenta que trabajaste con grandes arquitectos venezolanos, ¿cómo es que te decides escribir y escribes de un español? Ajá. Ajá. Eso es una buena historia. Primero viene el cuento anterior. Cuando yo me voy de Venezuela, uno de los grandes arquitectos venezolanos, Premio Nacional de Arquitectura, Oscar Tenreiro, gran amigo y maestro, por supuesto, él no quería que yo me fuera. Él me decía, pero ¿por qué te vas ahí si tú aquí tienes que seguir aportando? Tal? Entonces yo le decía, pero Oscar, yo tengo que prepararme, o sea, yo necesito... Entonces, un día me escribió un correo y yo le contesto, y cuando reclamándome, me escribió un correo reclamándome que qué hacía yo, que cuándo me regresaba. Y entonces yo le escribo y le escribí como, no sé, como 6 hojas tamaño carta, 6 cuartillas. Y al final él me puso, no entiendo nada de lo que dices, ordena tus ideas. Wow. Yo dije, así es la cosa, yo me voy a meter a estudiar escritura. Y me metí en la escuela de Madrid, en la escuela de escritores de Madrid, a estudiar escritura 1 año, que fue bien intenso, además de que estaba trabajando y estaba estudiando. Pero seguías teniendo tiempo. Sí, tenía tiempo igual, pero fue fuerte. Porque para un buen café, porque unos para buenos mí, que no churros. estaba acostumbrado, que era arquitecto, lo que yo hacía era dibujar, Ajá. tener que entregar todos los viernes un artículo, un ensayo, además tener que leérselo a gente en otro país que me decían, al principio el primer artículo que yo escribí nunca se me va a olvidar. Yo tenía gente de moda, tenía un abogado, tenía diferentes personas sentadas en la mesa con el profesor que escribía en El País de España. Él era mi profesor. Entonces, leo el artículo todo emocionado, yo, mi primer artículo, y él me dice, y la gente me dice, no entendemos nada. Lo mismo que te había dicho. Claro, Colega. pero ellos me decían que no entendían nada porque mi lenguaje era meramente técnico. Yo no estaba escribiendo para la gente, estaba escribiendo para arquitectos nada más. Para la gente común, quiero decir. Entonces, eso me empezó a enseñar. Hacer ruido, ¿no? Claro, y entonces él me empezó a decir, mira, tú tienes que escribir más sencillo, tienes que hacer esto, tal. Entonces, bueno, de ahí viene la escritura. Ya cuando yo sentía que yo tenía herramientas para escribir, empecé a escribir mucho allá, en Madrid. ¿Y cómo llegas a Carlos Baeza? A Campo Baeza. Ajá, acá. Campo Baeza es un arquitecto. Esa historia es muy bonita. Campo Baeza, cuando yo estaba en segundo semestre, aquí en Venezuela, a mí me llega una fotocopia escrita a máquina. Esto es chino para todas las nuevas generaciones. Total. Me llega una fotocopia escrita a máquina de un cuento que se llama La fábula del arquitecto de la pequeña y cúbica cabaña. Imagínate el título, larguísimo. Yo me lo leí en segundo semestre y cuando yo me leo eso, yo dije, yo quiero ser arquitecto. O sea, ese cuento me movió, pero hasta la fibra. ¿Por qué? ¿Qué era ese cuento? Él describía a una persona que tenía una idea, que después la escribía, la dibujaba, después caminaba por ese espacio y después lo construía. Yo decía, eso es lo que yo quiero hacer. O sea, que deberíamos construir un edificio que flote. Bueno, como el de Madrid, ojalá, que lo estudiaste tanto. Lo tengo en la cabeza. Ojalá en algún momento se dé la oportunidad. Y entonces, claro, ese nombre se me quedó grabado, Campo Baeza. Cuando estoy estudiando en la Politécnica de Madrid, un día voy caminando por uno de los pasillos de la universidad y veo un afiche gigante que dice Charla Magistral Campo Baeza. Yo digo, no puede ser, después de tantos años, este es el señor que me influyó a mí para estudiar arquitectura y mira dónde estoy. Yo lo quiero conocer. Y entonces dije, bueno, pero ¿cómo hago para conocerlo? Bueno, me compraré un libro y después de la charla le digo que me firme el libro. Y el viejo truco yo de la firma. Yo no tenía ni idea de lo famoso que era ese señor. Cuando entré a la charla, o sea, el auditorio completamente lleno, yo llegué y me senté en una sillita de último del auditorio. Bueno, termina la charla, pasa la cuestión y voy a que él pero después o sea, él tardó más atendiendo a la gente porque además es muy generoso que en su propia charla. Su charla duró 45 minutos, él se quedó como 1 hora y media con su maletín, su cosa ahí en la mesa.
Y entonces ese día hablamos, nos conocimos, nos hicimos muy amigos. Y ese día él me dijo para vernos y tal, en su oficina. Y bueno, quedamos en vernos y nos hicimos muy amigos. Después yo sí fui muchas veces a su oficina. Y bueno, él también después se ganó el Premio Nacional de Arquitectura en España, cuando yo estaba escribiendo el libro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué mi relación tan cercana? Porque él me contaba una cantidad de cosas que yo veía en los libros. Desde aquí de Venezuela, cuando llegaban las buenas revistas, llegaba todo aquí a Venezuela, de esos grandes arquitectos del mundo, son sus amigos allá. Entonces él me contaba todo, me decía, esto es así, y tuvo mucha generosidad, me atendió muchas veces. Ella, ¿Y cómo hiciste? Porque además es un libro donde tú sacas como que 10, si no me equivoco. 10 lecciones. 10 lecciones. Sí. Ajá. Bueno, porque yo conversé muchas veces con él y llegó un momento. Un libro súper práctico para arquitectos. Total. Ajá. Sí, está hecho con una idea pedagógica fundamental, pues, que es lo que buscaba. Yo tuve muchas reuniones con él, almuerzos, y él me contaba tantas cosas. Y yo decía, estoy perdiéndome todo esto, no estoy grabando. O sea, y yo un día le dije, mira, Alberto, vamos a hacer algo. Yo quiero grabar y vamos a conversar, porque yo un día voy a hacer un libro. Y él se ríe. Y él me dice, ¿tú vas a hacer un libro? Le digo, sí, yo voy a hacer un libro sobre ti. Entonces él se mata de la risa y me dice, bueno, graba, está bien. Y grabamos la entrevista. Pasó muchísimo tiempo, y yo con ese material que había grabado, yo no sabía qué hacer, porque no tenía las herramientas para procesarlo, para nada. Entonces, bueno, llega la pandemia. Ay, tuviste tiempo. Y donde yo estaba, no había internet y no había nada prácticamente La pandemia. en Guatire. Estaba allí y entonces yo decía, ¿qué hago? Voy a escribir el libro. Entonces empecé a leer todo, empecé a trabajar, no necesité conexión a internet, nada, yo tenía mis apuntes, tenía mi grabación, tenía todo, tenía una transcripción que me había hecho una exalumna mía, me había transcrito ya todo el texto y empecé a organizar el libro que, bueno, salvando por supuesto las distancias y todo, está armado como si fuera rayuela. Tú lo puedes ver como tú quieras, lo puedes leer de atrás para adelante. Claro. Esa era mi idea, que un estudiante pudiera agarrar un tema y lo leyera y le gustara y dijera, mira, yo me identifico con esto, mira lo que está diciendo este arquitecto aquí. Pero finalmente fue eso, fue las cosas de la vida que me llevaron a escribir sobre ese arquitecto. Pero a mí realmente me interesa escribir sobre arquitectos venezolanos, que es lo que hice ya con este primer libro que hice con otro profesor, que es sobre Gustavo Legorburu, que fue Premio Nacional de Arquitectura. Pero bueno, es una serie. Ya veremos más libros tuyos. Sí, viene una serie de varios libros. O sea, que te sirvió el curso que hiciste en España. Yo creo que Finalmente sí. La gente te entendió. Yo creo que sí, a la gente le gustan los libros, por lo menos. Ya te han respondido. Se agotó, el de Gustavo Legorburu se agotó. Qué bueno. Y el de Campo Baeza también casi, porque quedan poquitos ahí ejemplares. Bueno, me alegra inmensamente. A ver, vamos con unas preguntas, una sección de acá del podcast que tú hiciste mucho y no sé si sigues haciendo, pero son maquetas. Sí, seguimos. Ajá. Son preguntas que no son maquetas, se llaman sección. Ajá. Vamos con esas entonces. ¿Qué significa tu vida en esta school? En STA School. STA School. Bueno, STA School es mi proyecto. Es mi proyecto de cómo yo veo la docencia. Todo lo que sucede allí, seguramente tendrá que ver con lo que es mi mirada de cómo yo enseñaría arquitectura si no tuviera más nada a mi alrededor. Esto es lo que yo quiero enseñar. Yo creo que la gente debe aprender por aquí. Pues a lo mejor puedo estar equivocado o no, pero bueno, por allí es lo que yo creo. Porque ya mi labor en la universidad pública la tengo, en la Universidad Central de Venezuela, y en la universidad privada, en la Universidad Católica. Entonces tengo como esta plataforma que además, bueno, ha sido muy exitosa. ¿Eres amigo o enemigo de la inteligencia artificial? No, totalmente amigo. Yo creo que la inteligencia artificial es un medio, no es un enemigo, ni es una competencia. Yo creo que eso es un error. Yo creo que la gente que lo ve así es porque no ha estudiado lo suficiente. Y tenemos que esperar, porque igual tenemos que esperar y ver
qué es lo que va sucediendo, por dónde van las cosas. No sé si lo recuerdas, pero ¿te acuerdas cuando salió el internet? La gente dijo que se iba a acabar el mundo. Cuando Y bueno, los que vivimos del 99 para el 2000, también se iba a Exacto. acabar el mundo. Entonces, hay que esperar. O sea, yo creo que no hay que precipitarse ni... Lo mismo pasó en la pandemia. La gente dijo que iba a cambiar toda la manera de vivir de la gente. Yo dije en varias entrevistas, no, eso no va a pasar. Va a ser el contrario. Sí va a lo mejor a Algunas cambiar cosas, ciertas algunas cosas, pero tecnológicas. Sí. La gente sigue necesitando el contacto. Totalmente. Y es más, después de la pandemia lo necesitaron más que nunca. Volver otra vez, A reunirse. conversar, a eh, tener ese tiempo libre del Claro, café. todo, sí. Si tienes alguna superstición o tienes alguna superstición o ritual antes de presentar un proyecto, una No, camisa en especial, unos lentes en especial, lo haces con un bolígrafo en particular. llevo una maqueta. Llevas una maqueta. Sí, eso no Hay falla. un señor de una casa que hasta que no le presentaste la maqueta no entendió la No casa. ha entendido la casa. Sí, bueno, eso ha pasado, creo que en el 80% de los casos. Las maquetas O son sea que infalibles. te gusta hacer maquetas. Son infalibles. Son infalibles. O sea, las maquetas puede desarrollarse lo que tú quieras, realidad virtual, lo que tú quieras, pero una maqueta es un objeto lúdico donde la gente, el cliente siente que tiene control sobre eso, que eso es su sueño, es lo que Ujú. está, y lo tiene. Eso no ha habido manera de que hasta ahora se supere o se cambie. Yo creo que eso no... Lo otro te puede impactar, pero la maqueta sigue funcionando. ¿Algún cliente que te haya dicho que la maqueta es tan impresionante y siente tanta conexión con la maqueta que te la ha pedido para quedarse él con la maqueta Si en te su echo el proyecto? cuento, horrible, con una casa. Estuvimos casi 3 meses haciendo una maqueta y llegamos a la reunión con los propietarios de la Ujú. maqueta, ya en la última reunión, y el señor agarraba la maqueta y se la dio a las 2 niñitas para que jueguen. Ay, Dios. O sea, te podrás imaginar, la volvieron en nuestra cara, o sea, la destrozaron. Te podrás imaginar. Preguntas que no 3 son meses de maquetas. trabajo. Dios santo. Si tuvieras un superpoder, ¿cómo sería? ¿Cuál sería? ¿Y cómo lo utilizarías en tu trabajo diario? Yo creo que sería, a mí me encantaría que la gente entendiera lo que significa la arquitectura realmente y cómo la arquitectura puede cambiar las O conductas de sea, las serías personas. magneto. Yo creo que sí, eso me encantaría, que poder, no sé, O el profesor. o hacer Entrar así. en la mente de los demás. No, el profesor, hacer así ¿verdad? de repente y que la gente entienda y diga, ya sé lo que significa la arquitectura. Realmente sí, vale invertir, vale la pena invertir en eso. Los alcaldes, la gente de las empresas, los propietarios hasta en sus propias casas. En los locales que entiendan en comerciales. los locales comerciales, que entiendan lo que significa vivir bien, vender bien, tener una buena ciudad, tener una buena iluminación. O sea, que entiendan todas esas cosas. Yo creo que con eso yo me iría servido a este planeta. O sea, realmente. Cuelgas la capa de superhéroe con Tal eso. cual. ¿Cuál ha sido tu peor metida de pata profesional y qué lección te dejó, si es que tuviste alguna? A ver, creo que confiar mucho en algún cliente. Confiar demasiado en que sí, mira, segura, eso está seguro y yo trabajo, porque yo venía hablando, conversando ahora que venía para acá, que muchas veces yo estoy hablando con un cliente, no me ha dado ni $1 y yo ya estoy pensando, cuando me está diciendo, yo ya estoy pensando, este lo que quiere es esto, podría funcionar esta cosa que hice allá, tal. Pero ya para tú sentarte, hacerlo formalmente, hay que cerrar el acuerdo, porque si no... Pero muchas veces lo he hecho, lo hice más de joven, de apasionado, y después al final me han quedado mal y no me han pagado. Eso es una metida de pata de uno como profesional y como joven, ingenuo. Define Sánchez Tafur Arquitectos en una palabra. Para una palabra, oye, una palabra es difícil, pero yo diría compromiso. Compromiso desde todo punto de vista. Compromiso de toda la gente que trabaja en Sánchez Tafur Arquitectos, compromiso de nosotros con los clientes, compromiso de los clientes con nosotros, porque eso es algo muy bonito que nosotros hemos construido en todo este tiempo, el respeto de los clientes por el trabajo que hacemos, porque nosotros los respetamos, es lo primero que hacemos. Somos incapaces de hacer algo que no esté correcto, algo por salir del paso, no nos cabe en la cabeza. Entonces,
creo que eso, compromiso. Qué bueno que lo lograste definir en una palabra. Yo voy a poner esto por aquí y nos vamos. Necesito que me digas una letra y un número del 1 al 5. Una letra, a ver, la Z. Ajá. Y un número del 1 al 5, el 10. Ok, nos vamos acá. Este juego me lo puso fácil porque es la Z. Ah, bueno, no tienes que buscar mucho. No tengo que buscar mucho. Vamos a ver. ¿Y qué número me dijiste, Víctor? El 10. El 10. Como yo te dije, yo siempre apunto para arriba. Pero te dije del 1 al 5, Víctor. Ah, era el 1 al Claro. 5. Bueno, 5 será. Porque y Z, que no hay tantos. Ajá. ¿Cuál será? El 5, sí. Del 1 al 5, 5. Llegaremos al 5. ¿O no hay? Te quedaste en el 4. ¿Te puedo poner el 4? Bueno, está bien. Aquí está. Sumter Peter. Ah, ¿Lo mira, conoces? imagínate, claro. ¿Te gusta su Sí, trabajo? Mucho. Hablemos de ese trabajo ya para cerrar. Por acá estoy viendo como una nave en pura madera, si no me equivoco. Es Una capilla. Una capilla, que es esta, ¿será? Por Sí. fuera, sí. Por fuera es puro ladrillo. Ujú. O madera también, por lo que estoy viendo abajo. Soy estudioso, por eso ¿Sí? te digo. Yo desde aquí vi la foto y ya sé quién es y cuál es la Ah. capilla, el proyecto y todo. ¿Te gusta? Sí, ¿Te gusta sí, su es muy trabajo? buen arquitecto. Él habla mucho de las atmósferas en la arquitectura, que es Mm. algo interesante, porque él no se queda, no habla solo de lo formal, no habla de moda, habla de los materiales para lograr una atmósfera, y eso es muy bonito en la arquitectura. Él es un arquitecto suizo que hizo un proyecto interesantísimo que se llama Las Termas de Valls, entre otra cantidad. Él es premio Pritzker de arquitectura, el Oscar de la, Me encanta cuando les toca a uno De- y lo conocen. el premio de la arquitectura, el premio Nobel de la arquitectura, mejor dicho, el Oscar, dije yo, el premio Nobel de la arquitectura, y es un gran arquitecto y un gran docente. Qué bueno. Como tú, diría. Un gran arquitecto y un gran docente. Ojalá pudiera ser así. Bueno, hacia allá vamos. Nos toca despedir, está súper amena la Oye, conversación, sí. pero ya hay que dejarle a la gente los otros capítulos, hay que seguir diseñando un país. Así es. Entonces, ¿qué le vas a aportar tú al diseño de este país que estamos haciendo en Consagro? La educación. Yo creo que yo apuesto por la educación porque el trabajo de uno pasa, pero la educación, y es para un grupo muy reducido, pero creo que la educación es una cosa más masiva, más colectiva, y creo que es lo que hace falta en Venezuela. En Venezuela no hacen necesariamente falta más arquitectos, hay muy buenos arquitectos aquí, pero sí hace falta educación, hace falta instituciones, hace falta apoyo, hace falta cultura. Genial. Gracias, Víctor, Sí, muchas por gracias. este capítulo Diseñando un País. Gracias. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. ¿A ustedes les gustó? Yo espero que sí. Víctor Sánchez Tafur, hoy en El Diseño de un País. Recuerden darle a la campanita y ver todos los episodios de El Diseño de un País.